Ah, se sube a YouTube, entonces, ¿ah, en serio? Ah, Sí. entonces ¿Me, tengo me que- peino? ¿Me peino? No, tengo que cuidarme lo que digo, porque las cosas que uno Sí. dice, una de las cosas que dice en clase son distintas de las cosas que dice dependiendo del ámbito. Ahí están ingresando. Bueno, mientras los demás ingresan, bienvenidos todos al módulo 1, parte 2 de la Escuela de Ayudantes, proyecto llevado por el Colegio de Ayudantes de la Universidad, de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica, la Consejería Académica y la Vocalía de Salud Mental del Centro de Alumnos. Hoy día tenemos el módulo Conceptos y Preguntas con dos destacados profesores de nuestra universidad, la profesora Alejandra Valle y el profesor Mario Correa, que nos van a hablar de estos dos muy útiles temas. Así que muchas gracias a ustedes por estar acá y damos inicio primero con la profesora Alejandra, profesora de Derecho Político y Constitucional, académica y magíster en Derecho Público, y posteriormente, y también de forma mezclada, el profesor Mario Correa, profesor de Derecho Romano y Derecho Civil. Así que muchas gracias por estar acá. Muchas gracias, Gabriela, Samuel y a todos los que nos acompañan hoy día. Saludo también a Mario, ¿no es cierto?, muy afectuosamente. Para mí es un agrado estar compartiendo con ustedes. Les quiero pedir a los que puedan, quieran, etcétera, si pueden encender sus cámaras. Yo encantada porque así uno recibe algo de, mira, ahí tengo una alumna mía, ahí se va acá, a la Carla, ahí está, y la Valentina también, ya, muy bien, ¿cómo están? ¿Y son todos ayudantes? Aquí hay una invitación dirigida, miren qué bien, ya, muy bien. Entonces, me han pedido que conversemos un poquito respecto a los conceptos. Espérate, dale, déjame saludarlo. Ya, saludos. Déjame saludarlos también a todos. Por Los supuesto. felicito por la iniciativa. Los felicito por la iniciativa. Los felicito también por invitar a Alejandra, por invitarme a mí, lo siento. Pero bueno, vamos entonces, vamos, Ale. Vamos. Muy bien. A ver, lo primero que quisiera plantearle respecto a los contenidos complejos es que posiblemente lo más difícil sea identificar cuando estamos ante un contenido complejo, ¿ya? Cuando ustedes como ayudantes se van a enfrentar a una ayudantía, en fin, probablemente tienen en su cabeza, este es un tema muy difícil, cuesta mucho, no tengo idea, la inaplicabilidad en mi caso, ¿no es cierto? Que es una acción que les cuesta muchísimo entender y van a estar tremendamente concentrados en tratar de explicarlo de la forma más clara posible, ese concepto, esa institución que ustedes ya saben es compleja. Pero me parece a mí que es necesario hacer un ejercicio previo, porque cuando uno está haciendo una ayudantía, y me refiero especialmente a los primeros cursos, ¿no es cierto?, alumnos de primer año, de segundo año, el tema es que ustedes, y yo también, hemos incorporado en nuestro lenguaje ciertas palabras, ciertos conceptos que nos parecen que son habituales, que son comunes, que son propias de una conversación a la hora de almuerzo, y la verdad es que no lo es. Entonces, muchas veces, me parece a mí, más que la complejidad de la institución, el mayor obstáculo está en que en esa explicación que dan ustedes cuando se aproxima uno a los estudiantes, es que empieza a utilizar ciertos conceptos, ciertas palabras que no están incorporadas por ellos, y eso dificulta, a mi juicio, el que entiendan adecuadamente lo que uno quiere transmitir. Entonces, como primera idea o elemento, si yo pudiera transmitirles algo, es estar siempre muy atentos a todo aquello que ya no percibimos como complejo. Y en la medida en que van avanzando en la carrera, esto es algo que nos pasa a todos, ¿ya? Esto es algo que nos va pasando a todos, pero en la medida en que nos avanzando en la carrera, va incorporando formas de hablar, conceptos, entonces de repente dice la jurisprudencia. ¿Se han detenido a pensar que a lo mejor un alumno de primer año no sabe lo que es y lo que significa la jurisprudencia? Entonces, ahí hay un primer desafío de lograr identificar qué es lo que está pasando con los estudiantes que tienen al frente, sobre todo en el uso de estas, de las palabras que uno va incorporando. Y para eso lo primero es tomar conciencia,
¿ya? O sea, lo primero es tomar conciencia de cuál es el público, ¿ya? Quiénes son los destinatarios de esa ayudantía, porque uno tiene que ir ajustando los lenguajes, las aproximaciones, los ejemplos al tipo de audiencia. Y evidentemente que el que sea ayudante de un OPR de quinto año, el nivel de ajuste es muy distinto al que está enfrentando la primera ayudantía de derecho romano de los novatos, que además está en el sistema online. O sea, el destinatario es sumamente importante, entonces la toma de conciencia de cada uno me parece que es fundamental. Lo segundo es generar herramientas y instrumentos que les permita ir verificando qué es lo que está pasando, cómo está siendo recibido lo que uno está transmitiendo en su ayudantía. Y ahí para ustedes probablemente es más fácil que para nosotros, ¿no es cierto?, con Mario, porque todos ustedes son estudiantes, o la mayor parte supongo, pero la verdad es que los alumnos en general no, salvo excepciones, siempre hay excepciones, no plantean espontáneamente las dudas y inquietudes. Y eso ocurre especialmente en primer año, ¿ya? En primer año es donde más se nota, a veces algunos vienen con formación previa, si han leído o no, algunos han tenido la oportunidad de tener, no sé, cursos especiales. Entonces yo creo que como que el nivel de inseguridad con la que es muy común, ¿no es cierto?, con la que los alumnos se plantean ante los contenidos, es mucho mayor en primer año. Y eso a mí me pasó, o sea, yo llegué a primer año, tuve mi curso, tenía filosofía del derecho, que eran anuales en esa época, con don José Joaquín Ugarte, que todavía sigue siendo profesor. Y claro, yo llego y todos los que llegamos éramos los primeros del curso en el colegio, ¿no es cierto? Y todos los que llegan, y estábamos en filosofía y levanta la mano uno y dice, profesor, es que es Kant, y yo, ¿quién es Kant? O sea, en el fondo, un alumno que llega en primer año y se empieza a enfrentar con eso, con estudiantes que sea porque han tenido intereses más desarrollados, etcétera, eso genera un gran nivel de inseguridad y muchas veces no se atreven a plantear que no han entendido algo, que hay una palabra que no comprenden, que hay una discusión que no saben, etcétera. Entonces, eso requiere dos cosas, a mi juicio. Uno, generar un espacio de confianza, ¿ya? Porque en el fondo la ayudantía o la labor docente en general, si la ayudantía es parte de la labor docente, no tiene mucho, no se evalúa en términos objetivos. O sea, no es que alguien me vaya a grabar, me vaya a mirar y me pueda poner una evaluación. El éxito de esa docencia está determinada por cuánto logró aprender, cuán profundo es ese aprendizaje, cuánto retiene el alumno, el estudiante. Entonces, creo que es muy importante que se genere ese espacio de confianza para que los alumnos se sientan, valga la redundancia, con la confianza de plantear sus inquietudes, y que a la vez ustedes desarrollen activamente algunas estrategias que les permita ir identificando si lo que están tratando de transmitir está llegando o no está llegando, ¿ya? Y ahí en el fondo, uno, estos son alguna idea, podemos conversar otro, como le decía a Gabriela y a Samuel al comienzo, el que quiere intervenir, preguntar, objetar algo, levante la manito nomás y encanta. Y ahí el punto son las preguntas, ¿ya? Cuando uno hace preguntas, y yo creo que es muy importante partir con preguntas que facilite la intervención de los alumnos, ¿ya? Porque si ustedes solamente preguntan, vamos bien, se entiende, a veces uno también lo hace, ¿ya? Pero si la pregunta se limita a, vamos, ¿se entiende? Todos van a decir, sí, sí, sí. Entonces, la idea es empezar a generar preguntas para que ellos respondan, y cuando ellos respondan, uno es capaz de darse cuenta si íbamos o no íbamos tan bien, ¿ya? Y ahí mi sugerencia es partir con preguntas fáciles y descriptivas, ¿ya? No, antes de eso. Primero partir con preguntas que los llame a opinar, que a lo mejor no estén tan vinculadas con la materia, pero que eso como que rompa un poco el hielo, ¿ya? Porque ustedes se han fijado que en las clases están todos callados, el profesor trata que haya participación, nadie habla, pero basta que uno intervenga, después otro, y eso va gatillando un efecto en cadena. Entonces, siempre es útil partir planteando algún punto que incluso puede no estar vinculado con la materia, no tengo idea. ¿Cuál es la materia que más les costó? ¿En qué tema ustedes creen que necesitamos profundizar? O estos requisitos, ¿recordarán algunas cuestiones que vayan soltándolos a ellos de manera tal
de que en el grupo se vaya liberando ese como hielo, se vaya rompiendo ese hielo y ellos vayan sintiéndose con la confianza como para intervenir. Y luego cuando ustedes hagan las preguntas, aquí el objetivo no es demostrar cuán inteligentes somos todos nosotros, ¿ya? Sino que el objetivo es lograr que los alumnos puedan resolver sus inquietudes, puedan aprender mejor, en fin. Y ahí yo sugeriría partir con preguntas más sencillas, que es evidente que van a poder contestar casi todos ellos, y ir avanzando incrementalmente o gradualmente en la complejidad. Si ustedes lanzan una pregunta, entonces, ¿cuál es la relación entre esto y esto y esto y esto y esto? Eso posiblemente los va a dejar paralizados y se aguó cualquier tipo de participación en el transcurso de la ayudantía. Entonces, ir chequeando lo básico. Ya, entonces alguno recuerda esto y esto y esto, y se acuerdan que había que distinguir cuál era la distinción. Esto es, y en la medida en que van contestando lo más sencillo y lo más fácil, uno debiera, o ustedes debieran, ir complejizando el nivel de las preguntas, ¿ya? Entonces, como la primera idea que les quería transmitir respecto a la complejidad de los conceptos. Ah, mira la verdad. Ya, el segundo, no sé si Mario quiere agregar algo sobre esto. Sí, dale, dale. Que decidimos nosotros hacer una conversación Oye, compartida. solamente lo que pasa es que lo que dice la Alejandra es fundamental y lo quiero llevar al ayudante, porque el ayudante, precisamente la función que tiene es la pregunta, es lo que está diciendo la Ale, es decir, es cómo aterrizar, a lo mejor individualmente o específicamente, conceptos difíciles a un alumno. Obviamente, lo que dice la Ale es absolutamente así, de primer año y de quinto año es otro mundo, otro mundo. Entonces, de repente, una técnica para poder hacerlo es porque el ayudante normalmente se le dice, oye, refuerza esta materia. El profesor descansa un poco en el ayudante y decir, oye, yo ya pasé esta materia, refuérzala. Entonces, es ponerse en el lugar del alumno, acordarse cuando ustedes estaban en primer año, o en segundo año, o tercer año, e intentar ver qué era lo que ustedes no entendían. Yo creo que esa es una técnica muy buena, porque poniéndose al otro lado, se van a acordar lo que decía Ale, yo no sabía lo que era la jurisprudencia, no tenía nada, ni una noción de ningún latinazgo existente. No tenía, entonces ustedes se van a poner al frente y se lo van a explicar en fácil, en pera, en manzana. Ya la parte a lo mejor más específica ya está en la materia, ya la pasó el profesor. Ustedes van a intentar, ustedes tienen que traducir poniéndose desde el lado de los alumnos, intentando acordarse qué es lo que yo no entendía o qué es lo que mi compañero me decía, oye, esto no entendí nada. Y ustedes van a poder ir primero viendo cuáles eran específicamente las materias más complejas. En segundo lugar, van a poder transmitir mejor esa materia compleja al alumno. Y acuérdense de lo que les sirvió a ustedes, porque también cuando va pasando el tiempo, ustedes dicen, mira, ahora lo vengo a entender. Si me lo hubieran explicado ahora como lo entiendo, y ocupar ese mismo método para traducir esos conceptos. Eso. Perfecto, yo me voy a tomar esa frase para discrepar con... No, tiene toda la razón Mario, Ah, no, pero... perdón, me faltó una cosa. A propósito de Kant. No, bro. que hablemos de Hegel también. No, oye, Mario tiene un punto. ¿Qué nos sirvió a nosotros? ¿No es cierto? ¿Qué les sirvió a ustedes? Y eso es súper importante. Y ese es como el primer paso. ¿Qué es lo que me costaba a mí entender? ¿Qué es lo que me sirvió a mí? Pero a mí me parece que una vez hecho eso, un ejercicio y un esfuerzo adicional que tiene que hacer el ayudante, el profesor también, es representarse la posibilidad de que está frente a un grupo de alumnos a quienes no les sirven las mismas cosas que a uno, ¿ya? Todos tienen formas distintas de aprender. Y normalmente lo que uno intenta hacer, y eso es natural que así sea, es tratar de transmitir esa forma que a uno le sirve. A mí, por ejemplo, el resumen me servía demasiado, ¿ya? A mí. O sea, yo hacía resúmenes para todas mis pruebas, necesitaba escribir, yo tengo memoria, a veces escribo algo y nunca más lo leo, pero la forma que yo tengo para grabarme las cosas es escribiendo, y etcétera.
Y eso está muy bien, y hay muchos de los alumnos a quienes les sirve esa forma, pero todos tienen formas distintas. Entonces yo creo que un desafío también es ir combinando acciones a lo largo de la ayudantía que apunten a llegar a distintas formas de aprender. Entonces, por ejemplo, hay algunos que son visuales, entonces que necesitan ver un diagrama, un mono, un diagrama de flujo, una pelota, como para entender sobre todo, no sé, un procedimiento, ir viendo las fotos. Algunos requieren leer las cosas, porque si las oyen, como que vuelan por los aires, probablemente que hay de todo, que si empiezan a oír, vuelan por los aires, entonces necesitan que tener un texto, a lo mejor en un PowerPoint o en una hoja, da lo mismo, para leer. Otros necesitan para aprender el verbalizar, el que uno le pregunte y oralmente logren explicar ese concepto, ¿ya? Algunos son rápidos y otros son lentos, ¿ya? O sea, algunos son de reacción rápida, vale decir, uno les pregunta una pregunta y responden rápidamente porque son de reacción rápida, y eso es algo que tienen que ejercitar. O sea, el que no es rápido tiene que aprender a ser rápido, y está muy bien que el ayudante ayude a ejercitar esa habilidad de reaccionar rápidamente. Pero hay otros que son más lentos. Y ahí hay ciertas técnicas que pueden ayudar o apuntan a esos que requieren como una mayor reflexión y procesamiento de las ideas antes de plantear la duda o expresar una opinión. Entonces, por ejemplo, las encuestas que uno hace en el Zoom, o también uno les podía pedir antes saquen una hoja de papel y escriban, o sea, pero la encuesta, ¿para qué uno hace las encuestas? No es que importe el resultado, no es que uno esté haciendo un análisis de cuáles son las preferencias de los estudiantes. Uno hace la encuesta porque pone una pregunta, pone 4 opciones, y eso obliga a todos los alumnos presentes a pensar en el tema. Porque cuando uno está en la clase, se diluyen las responsabilidades, ¿no es cierto? Hay 30 personas, 60 personas, entonces uno no tiene como la responsabilidad de estar atento, de responder. Entonces cuando uno les hace esa encuesta, los obliga a todos a pensar y les das un espacio. ¿Qué contesto? ¿La A, la B o la C? Y para que ese alumno decida la C, procesó. Y luego de hacer ese ejercicio, uno puede lanzar la misma pregunta que a lo mejor hubiese lanzado en otros momentos sin la encuesta intermedia, y ahí vamos a apuntar a la reacción rápida. ¿Ya? Es un ejemplo. O sea, lo que les quiero tratar de transmitir es que también ayuda para efectos de explicar conceptos más complejos o difíciles, o instituciones más difíciles, el hacerse cargo de que existen formas de aprendizaje distintas. No hay que volverse loco en la vida, porque si no se trata de abordarlas todas es imposible, pero tratar de abarcarla la mayor cantidad de ellas posible, y a lo mejor identificar 1, 2, 3, 4 o 5 cosas que apunte a aquellos que les ayuda el verlo escrito. O sea, el leer, a otros lo que le ayuda es escribir, o sea, cuando tú le dices escriba en una hoja, en 2 líneas, tal cosa, a otros hablar, los más visuales, los menos visuales, los rápidos y los lentos. Entonces, ese era otro punto que quería compartir con ustedes, en el fondo, el tratar como de ampliar y salir un poquito de sí mismo, entendiendo que tenemos que llegar a un público que tiene distintas formas de aprender. Entonces, si Mario quiere decir algo al respecto. Es que me pareció súper buena la idea de la encuesta. Yo no la hago y la voy a hacer, pero además porque ahí ustedes pueden decidir qué conceptos son más complejos que otros, dependiendo de, imagínate que en una encuesta te va muy mal, en el sentido de que los alumnos eligieron todo, bueno, entonces ahí tienes tú un termómetro de un concepto complejo, un concepto que hay que explicar mejor. No, y solamente, o sea, de ese tema que tú hablaste, Ale, yo no agregaría nada más. Lo que sí, normalmente un concepto complejo jurídico significan varias palabras, no es solamente una palabra, sino que es una idea que da cuenta de una institución, y para esto es súper importante que ustedes entiendan bien la institución. Por eso, súper importante preparar la clase.
súper importante preparar la clase como ayudante, porque de repente uno dice, confía en lo que se acordó o en su apunte, y después llega el ayudante, me pasó a mí, abre el apunte y no se acuerda bien o tiene un concepto a lo mejor equivocado. Entonces, preparar la clase yo creo que es fundamental. No hay que salir a pescar. Eso quería decir. Por supuesto. O sea, yo partí de esa base, pero esa es como la piedra angular. Todo lo que hemos dicho después no tiene mucho sentido si es que ustedes no están súper a caballo. Porque además, en el fondo, solamente entendiendo bien la institución y habiéndola comprendido a cabalidad, solo de esa forma ustedes van a poder después dar ejemplos, presentar problemas en que ellos requieren aplicar, o sea, todo eso que viene después y que es parte de la labor del ayudante, requiere como requisito o condición el haber entendido adecuadamente la institución. Y ahí yo diría que también ayuda, cuando uno explica una institución compleja, uno, si es que depende, a ver, que depende mucho de la materia, entonces, como que creo que no hay fórmulas universales, pero a veces que el alumno vea varias definiciones o varias explicaciones, si es pertinente, no sé, pues, varios extractos de sentencias que se refieren a ese mismo hecho, ayuda. Porque hay cosas que le hacen clic a unas personas y otras que le hacen clic a otras, como para comprender adecuadamente la institución. Entonces, leer lo mismo varias veces, o oír lo mismo, depende del contexto, pero leer lo mismo varias veces, dicho de forma distinta, puede ayudar a contribuir a una mejor comprensión, porque a lo mejor ustedes leyeron esta explicación o este desarrollo jurisprudencial y les quedó clarísimo, pero el que está al frente de ustedes no necesariamente, y puede que con esta segunda forma de plantear lo mismo, o con este segundo agregado o esta segunda bajada, eso quede más claro. La Gabriela quería decir algo. Y ahora moviéndonos de escenario, donde ya no somos ayudantes enseñándole a alumnos, sino que somos, por ejemplo, alumnos de quinto año, que estamos en la clínica jurídica. Y tenemos que explicarle a la persona a quien estamos atendiendo, oye, tienes que interponer este recurso. Ya, pero ¿qué es un recurso? O no, es que tú diste esto en usufructo y la otra persona no tiene idea de lo que significa. ¿Cómo poder explicarle a alguien que no tiene ningún acercamiento a derecho, ni siquiera estar en primer año, y que está en una situación donde realmente necesita entender lo que está pasando, cómo poder explicárselo de la forma más simple y no enredarlos a ellos más de lo que ya podrían haber estado? Eso se ejercita, Gabriela, no me atrevería, a lo mejor Mario tiene la fórmula para hacerlo, pero es de las cosas más difíciles, ¿ya? O sea, hablar en fácil o explicar en fácil cuestiones complejas es de lo más difícil que hay. O sea, se los digo yo por experiencia propia, que por el tema constitucional, estuve a cargo del programa de formación ciudadana y tratar de transmitir esos conceptos a la ciudadanía. Hicimos unos talleres además dirigidos a personas que no tenían ni siquiera formación profesional. Es de los desafíos, es de los mayores desafíos. Y ahí en el fondo uno es la empatía, Gabriela, o sea, que suena como lugar común, pero cuando uno se pone en el lugar del otro, eso ayuda. Tú lo has dicho muy bien, que cuando hay una persona en que, a ver, la gran mayoría de los casos que llegan a la clínica jurídica impactan de forma profunda en la vida de cada una de esas personas. O sea, no es un caso, no es un expediente, hay vidas, familias involucradas en eso, entonces, entonces esa empatía para que ustedes expliquen y se dediquen, o sea, y le tomen el peso a explicarlo de la forma más sencilla posible, es súper importante. Y ahí pasa por identificar lo esencial, ¿ya? Por identificar lo esencial. Nos llenamos de prevención y que uno intenta ser súper riguroso y a veces hay que sacrificar exceso de precisión para que la cuestión se entienda. Entonces, la capacidad de identificar qué es lo que es esencial, y eso lo tengo que decir con las palabras más fáciles y de varias formas distintas hasta que entre, es súper importante y es más difícil. Lo mismo que la capacidad de sintetizar. A veces creen que mientras más se dice mejor, sintetizar y decir lo mismo es más difícil que ir y lanzarse con toda la información que uno tiene en la cabeza.
Y voy a decir, al tiro Mario, al tiro. Es que esta es una frase muy linda que me la dijeron y que me repito siempre, así que si ya la he dicho, ustedes me perdonarán. Pero hay una frase que dice, cuando uno empieza a enseñar, cuando uno empieza a ser profesor, cuando uno empieza a enseñar, primero enseña todo lo que sabe. No, después, no, perdón. Cuando uno empieza a enseñar, enseña lo que no sabe. Obvio. Cuando uno empieza a enseñar, enseña lo que no sabe. Luego, enseña todo lo que sabe. En la medida que empieza a aprender, enseña todo lo que sabe. Y finalmente, uno aprende que ser buen profesor es enseñar lo que es realmente importante. ¿Ya? O sea, el primer paso es porque es natural y todos partimos enseñando y siendo ayudante y a uno lo mira con perspectiva y o sea, uno no sabía nada. Pero luego uno tiene la inclinación de decir, se voy a enseñar todo lo que sé, voy a transmitir todo lo que sé. Y si yo a esa señora de la clínica o a ese alumno de primer año le digo todo lo que sé y la información complementaria, va a entender mucho mejor. No, hay que llegar a lo que es realmente importante. Yo creo que Mario quería agregar algo sobre el tema Sí, de la lo que clínica. pasa es que esa pregunta tuya es fundamental y no saben lo que les va a servir ser ayudantes y eventualmente ser profesores para adquirir una habilidad especial de poder traducir en simple y en lenguaje lego cuestiones muy complejas. Este ejercicio que están haciendo ustedes de ser ayudante, de meterse en la docencia, en la academia, pero en la docencia, es decir, saber transmitir, es algo que les va a dar una ventaja comparativa muy, muy grande. Por eso, además, alentarlos a seguir. De repente es harto trabajo, ser ayudante y todo lo demás, pero les va a dar ciertas herramientas, sobre todo el tiempo, porque como decía don Sergio Gaete, y complementando lo que decía la Ale, tenía otra frase que es, los primeros 10 años de profesión, o sea, de profesor, aprende el profesor. Los Sí. segundos 10 años aprende el alumno y después los terceros 10 años no aprende nadie, decía don Sergio Gaete. Porque, bueno, pero no, pero es cierto que la práctica, en este caso, y cópienle a sus buenos profesores. Yo nunca me he olvidado de mis buenos profesores en las técnicas que ocupaban. La cacotomía, repetir las cosas 1000 veces, el sentido del humor en algo que se te queda el chiste para siempre. Esas cosas, cópienlas en lo que a ustedes les sirva, ¿cierto? Y los que vean ustedes que es una buena herramienta de transmitir. Hoy día, por ejemplo, yo hice clases por la universidad, porque la Católica se ganó una licitación en la Escuela Militar para enseñar Derecho. Imagínense que usted hoy día les tuvo que pasar acto jurídico, todo acto jurídico, a 30 alumnos de la Escuela Militar de tercer año de Escuela Militar que no tienen ninguna noción de derecho. Yo se los digo porque yo fui cadete militar, entonces yo sé que no tienen ninguna noción de derecho. Todo el acto jurídico, o sea, un semestre para nosotros, en una clase, en 1 hora y media. Entonces, obviamente, que ahí uno tiene que ya exacerbar las habilidades, y es más o menos lo que nos pasa con la clínica o con los clientes, y decir, ya, ¿qué es lo verdaderamente relevante? Y en el caso del cliente o del patrocinado, ¿cierto? En el caso de la clínica, ¿qué es lo que a él le sirve aprender, tomar posesión intelectual? Es decir, si tú le dices, mire, un usufructo, mire, señora, como usted, al tener esto, nadie la va a echar de la casa nunca. Si es un usufructo vitalicio, no la van a poder echar hasta que se muera. Te saltaste todo lo demás, pero eso le va a quedar, ¿cachai? Y por eso los aliento a que sigan siendo ayudantes y meterse en la docencia para poder adquirir esa habilidad, que es una habilidad que yo estoy todavía adquiriendo, pero me acuerdo de mis profesores antiguos y en realidad daba gusto como lo hacían. No dejen la ayudantía si es que quieren aprender a hacer eso. Y lo que dice Mario es súper cierto. A mí cuando me llegó la invitación de Samuel, que fue mi alumno y decidió cambiarse de sección, y me dice, Eso no es profesor, tan verdad. es una broma, man, Samuel. No, entonces le llega el mail, explique, entonces yo le iba a contestar, ¿qué les voy a explicar? No tengo idea de lo que hago. O sea, en el fondo, esa es mi reacción, porque cómo explica conceptos de forma pedagógica. Entonces yo estaba hablando con otra persona que es profesor y le dije, llegó un mes de colegio ayudante y ¿cómo explico esto? Porque es algo, al final me hizo 3 preguntas y dije, sí, le puedo hablar de esto, está bien. Pero en el fondo es algo que, como dice Mario, es una habilidad que se tiene que adquirir. Y es una habilidad que se aprende ejercitándola.
pero en la medida en que uno va oyendo experiencias, tomando modelos, tratando de indagar un poco más, se va fijando en ciertas cosas, no sé si me explico, o sea, el hecho de darnos cuenta de que, de que a veces lo más complejo no es en la institución difícil, sino que cómo uno la plantea y la explica, cuáles son los métodos que se usan. Entonces hay ciertas cosas que nos van ayudando a todos, pero al final del día, Gabriela, es una cuestión que se ejercita, y en la medida que ustedes, como dice Mario, están siendo ayudantes y se mantienen vinculados a esto, eso les permite ir ejercitando esta habilidad, se van exponiendo contextos distintos, les pasa una cosa que nunca les ha pasado, eso es un aprendizaje para la siguiente vez. O sea, es una cosa que yo siempre no tiene que ver con el tema de esta parte de la jornada, pero yo un montón, durante años, ya hace tiempo que no lo hago, parece que estoy en mi tercer tercio, Mario, en el tercio en que nadie aprende nada, ni el profesor, ni los alumnos. No, no, lo que yo hacía siempre es que hacía una clase, yo siempre tengo un punteo como de las ideas que voy a decir, ahora uso PowerPoint, porque antes no, y terminaba la clase y yo anotaba, y decía, este tema no lo entendieron nada, esta parte se aburrieron, esta parte les gustó, o sea, y tomaba notas, porque claro, me acordaré días después, pero cuando un año después o 2 años después, porque además como constitucionales cada 3 semestres pasa el tiempo entre curso y curso, volví a mis notas. Entonces lo que hacía era reforzar esas partes que no habían salido bien, acordarme de cuestiones que sí habían servido, otras que no. Entonces, lo que les quiero decir, está bien, es una habilidad que se ejercita, pero también uno puede hacer cosas para ir perfeccionándose en esa tarea que es la tarea docente. Ya, y lo último que voy a decir para dar la palabra a Mario, porque dijimos que iba a ser más breve este módulo, es simplemente llamarlos a planificar sus ayudantías. También yo tengo súper claro que hay formas muy distintas de ser ayudante, de que las labores que realiza el ayudante cambian mucho dependiendo del curso, el profesor, también de la jerarquía, por llamarlo de alguna forma, ¿no es cierto? Hay algunos que parten de asistente y después van tomando más responsabilidades dentro de la misma cátedra, ¿no es cierto? Y eso ya varía mucho. Y hay algunos profesores que cuando lo mandan a algunos de ustedes a hacer una ayudantía, como que les dice, hagan esto, esto y esto. Pero en muchos otros casos, ustedes tienen no sé cómo será aquí, pero les dicen, haga una ayudantía y punto. ¿Pasa eso o no? ¿Sí? Ah, ya, ok. Muevan la cabecita, eso. Haga una ayudantía. Entonces, de ahí como que mi sugerencia es la siguiente. Uno, intentar no replicar la clase. Si el objetivo de la ayudantía no es tomar los mismos apuntes del curso que yo tuve 1, 2, 3 semestres atrás y replicar la clase. Entonces, lo primero que ustedes tienen que decirse a ustedes mismos, ¿para qué voy a hacer esta ayudantía? ¿Cuál es el objetivo de esta ayudantía? Suena súper formal y burocrático pensar en los objetivos, y aquí no hay que redactar ni en infinitivo, ni mucho menos, pero la pregunta que uno tiene que hacerse es, ¿cuál es el objetivo? Mi objetivo va a ser repasar una materia. Mi objetivo va a ser simplemente que ellos puedan resolver sus dudas. Mi objetivo es darle una mirada panorámica de todo el semestre, de todo lo que llevan, de manera que puedan insertarlo. Mi objetivo es solamente hacer una aplicación de todos los conceptos. Mi objetivo... Estas son cosas que se me están ocurriendo ahora mientras hablo, y si me siento 15 minutos, puedo salir con una lista de 38 objetivos distintos que puede tener una ayudantía. Entonces, lo primero que ustedes tienen que decir es, ¿cuál es mi objetivo? ¿Ya? Y dentro de ese objetivo, luego tendrán que definir cuál es el método coherente para cumplir esos objetivos. ¿Cómo se hace una buena ayudantía? No hay métodos buenos o malos. Hay métodos que son coherentes al objetivo y otros que no son pertinentes. Entonces, ¿cómo eliges tú si vas a hacer una encuesta, como lo que estábamos hablando al comienzo, si les vas a poner fotos, si les vas a poner un diagrama, o si les vas a hacer 33 preguntas? ¿Cómo defines el método si no sabes bien cuál es el objetivo de esa ayudantía? Porque les insisto, no hay métodos, porque hay una suerte como de idea de que hay métodos más entretenidos, más cool, ya, no. El método tiene que ser coherente para el objetivo, tiene que servir al objetivo, y también tiene que ser un método que se conforme al estilo del propio profesor o del propio ayudante. Eso también es súper importante. Hay métodos que a algunos profesores resulta, no sé, yo veía un profesor que decía algo y decía ¡pum! Y gritaba, y es una cosa como que yo no haría jamás, o sea, y a lo mejor a él sí le resultaba y súper bien, pero hay una cuestión que tiene que ver con estilos también. Y después de definir el método,
tienen que ustedes tener en la ayudantía, no una evaluación, no un medio de evaluación, pero sí alguna forma para verificar si se cumple el objetivo. ¿Ya? Para verificar el objetivo. Y eso no significa que tengan que hacer una prueba a los pobres angelitos después de cada ayudantía, porque si no nadie más va a ir a una ayudantía con ustedes, no hay que hacer una prueba. Pero tienen que tratar de idear alguna estrategia para verificar si se cumple el objetivo. Será una pregunta, serán 2 preguntas, el responder 4 cosas, el no sé qué. Entonces, cuando ustedes piensen en la ayudantía, traten de pensarlo como de esa forma, ¿ya? El objetivo y planificarlo, los métodos que van a aplicar y que sean coherentes y la forma de verificación. Y en ese análisis que están haciendo, uno lo que decía Mario, o sea, lo que decía Mario, lo que van a abordar, tienen que manejarlo al dedillo, mucho más allá de lo que van a explicar. Esa es una buena técnica también. Tienen que saber más ejemplos, saber más casos, saber más jurisprudencia aplicable de la que pretenden llevar a la ayudantía. ¿Ya? O sea, tienen que ustedes tener en ese momento un conocimiento mayor del que van a usar en esa clase. Y en ese proceso de estar planificando la ayudantía con sus objetivos, con sus métodos y las formas de verificación del cumplimiento del objetivo que se propusieron, que puede cambiar, métanse en el fondo algunos propósitos. Y uno puede ser esto, ¿no es cierto? Darme cuenta y tomar conciencia de qué conceptos son complejos y darme cuenta de que el uso que hago de las palabras puede complejizar el aprendizaje, darme cuenta de que las formas de aprender son distintas, tengo que meter distintos métodos, en fin, o sea, todo lo que hemos hablado como antes, insertarlo formalmente en la planificación de su ayudantía. Ya, eso sería por mi parte. Muchas gracias. Y ahora, Mario, sí. Yo voy a decir algo más que del tema, porque les quiero dar una experiencia. Yo ahora estoy frente a una nueva generación de ayudantes distinta a la que partieron. A lo mejor es bueno que se hayan, por lo menos esta es mi impresión, porque hubo una época en que era como rockstar ser ayudante, ¿cachai? Era como algo que te daba como un estatus social dentro de la universidad. Obviamente todavía lo es, pero desde el punto de vista, yo encuentro que está más serio el tema de los ayudantes, y creo que es algo bueno. Entonces tómenselo en serio y tómenselo como una actividad docente, como algo, como que están prestando un servicio a los alumnos, ¿ya? Que se los van a agradecer además. Tomen en cuenta las evaluaciones docentes. Yo de repente llamo a algún ayudante que le fue mal, o porque en los comentarios, no le digo no se lo digo así, pero que son ayudantes míos, a lo mejor no, aquí no le ha tocado a nadie que le he tirado la oreja, pero sí, les digo, oye, ojo con esto, pero solamente igual que los profesores, yo veo mi evaluación docente y la tomo como algo que me va a ayudar, digamos, y eso, bueno. Y lo último, respecto de conceptos difíciles o complejos, jurídicos, es distinto si, como decía la Ale, si uno está en primer año o yo ahora estoy haciendo Fuentes 2, por ejemplo, es un mundo de diferencia, es otro lenguaje, pero hay un tip nomás, para terminar, un tip que a mí me resulta muy bien, que es, y que lamentablemente ahora no lo podemos hacer por Zoom, que es hablarle directamente al alumno que uno ve que no está entendiendo. En clase, en la sala, en el aula, uno puede como percibir, uno ve las caras de pescado, sobre todo en primer año, que de repente, chuta, entonces uno se tiene que dirigir a él, hacerle la pregunta a él, y lograr un vínculo más allá de la distancia del profesor, obviamente siempre con el respeto y todo lo demás, pero que el alumno perciba que la intención de ustedes es enseñar, que es que ellos aprendan. Ya, eso. Y con eso pasamos al segundo tema, que yo creo que me tocó lejos el tema más fome de todos, que es, digamos, cómo hacer una buena evaluación. ¿Ah? Porque yo creo que lo peor del mundo es evaluar. Es lo peor. A mí lo que más me gusta en la vida, se los digo sinceramente, es enseñar. Lo que más me gusta, más que los guasos del corral, más que todo. Lo que más me gusta es enseñar. Pero lo que menos me gusta es evaluar. Lo encuentro atroz. Y primero, porque es un día entero, y eso ya es atroz. Pero bueno, no, eso es una broma. En segundo lugar, porque la responsabilidad es muy grande. La responsabilidad es muy grande en el sentido de que uno tiene que, lamentablemente, reprobar al que no sabe, hacerlo entender que es por su bien también, y aprobar al que sabe, y eso siempre es muy agradable, o ponerle muy buena nota al que sabe mucho, eso es lo más. Entonces,
para poder evaluar correctamente, porque es cierto, siempre nosotros los profesores nos apoyamos en los ayudantes para que después de un día preguntando, para que nos ayuden a inventar preguntas o para que lleguen con preguntas preparadas respecto de ciertos temas, y uno como profesor también va a entrar en esas preguntas y va a intentar lograr percibir lo que sabe el alumno. Yo creo que lo primero es entender cuál es el negocio. Y el negocio del profesor, del ayudante, es enseñar. El negocio es que el alumno aprenda. El negocio no es la nota, ¿ya? Es importante para el alumno, pero el éxito nuestro es que el alumno aprenda. Y eso es muy relevante. Y hay muchas tentaciones de ser mediocre, por ejemplo. Como profesor, se los digo, de repente uno está cansado y uno puede entrar en la mediocridad de decir, ¿sabes qué más? 4, 4, 4, no, o 3, 3, 3. No, lamentablemente es algo muy importante. Y para poder evaluar, entonces ustedes primero, como ayudantes, si prepararon las preguntas, que es lo que deben hacer, digamos, antes de entrar a evaluar una materia o un tema determinado, tienen que identificar dentro de la materia a evaluar lo más importante. ¿Y qué es lo más importante? Lo más importante es lo que ustedes quieren transmitir. ¿Y qué es lo que quieren ustedes transmitir? Ustedes quieren transmitir criterio jurídico. Para el criterio jurídico, obviamente, van a necesitar ciertos conceptos de memoria, a lo mejor van a necesitar clasificaciones, pero ustedes como ayudante primero tienen que saber que el alumno les va a responder un montón de información, les va a entregar un montón de información, y ustedes tienen que intentar percibir para evaluar, que es un ejercicio que yo hago con mis ayudantes, digo, ya por WhatsApp, ¿cierto? Mándenme las propuestas de nota, y ahí voy viendo, digamos, cómo han percibido ellos lo que dice el alumno, y a ver si percibieron los ayudantes lo relevante. Lo relevante es lo que queremos transmitirle al alumno como criterio jurídico que les va a servir para toda la profesión, para el futuro, para siempre. A mí no me importa que un alumno no se acuerde de alguna institución romana específica, no sé, por la condictio causa data, causa non secuta, no me importa, ¿eh? No me importa. Entonces, de hecho, yo creo que ni yo me acuerdo lo que es eso, pero sí es relevante ver si es que adquirió el criterio jurídico que hay detrás de eso. ¿Ah? Entonces, lograr eso, también es bastante difícil, porque ustedes tienen que fijar un límite de conceptos básicos y de criterio jurídico entregado que les va a permitir o aprobar o reprobar a un alumno. Reprobar a un alumno tiene que ser un acto de verdad, de cariño. Es decir, cuando ustedes como ayudante proponen al profesor, profesor, yo creo que este alumno deberíamos reprobarlo, lo tienen que decir de verdad con cariño por el alumno. Mi papá siempre me decía, ustedes conocen a mi papá, que al alumno hay que tratarlo como si fuera un hijo, como si fuera un hijo. A todos los alumnos como si fuera un hijo. Y al hijo uno lo reta o lo castiga o lo hace repetir las cosas cuando le va a servir. Entonces, ese límite que ustedes se tienen que transar, yo les estoy dando una experiencia, digamos, tampoco hay no hay un vademecum al respecto, pero el límite que tienen que transar es si este alumno es capaz, o fue capaz, o yo fui capaz de transmitirle y él es capaz de retrotransmitirme aquellos elementos esenciales que le han permitido comprender una institución y que le han dado, digamos, el negocio, aprender el criterio jurídico necesario. Para eso, entonces, es súper importante, como ayudantes, normalmente, yo por lo menos a mi ayudante sería, pregunta tú. Entonces, obviamente el ayudante ya viene con la pregunta preparada de los 2 o 3 alumnos que han venido antes, voy a preguntar esto, que no lo han preguntado, y en mi experiencia, por ejemplo, yo parto con lo más importante, O sea, de hecho se repiten muchas veces la misma pregunta. A mí no me importa repetir la misma pregunta. Después podré variar. Pero lo que pasa es que, no sé, pues en Fuentes 2, si no saben qué es lo de un arrendamiento, bueno, lamentablemente no podemos seguir, digamos. O si no saben en romano lo que es la tradición, bueno, estamos perdiendo el tiempo porque no me importa que sepa un montón de detalles de otras materias si no sabe los conceptos fundamentales.
Entonces, o no sabe las instituciones, o no conoce las instituciones fundamentales. Entonces, parto de lo general. Partir de lo general es algo muy, muy bueno, porque de repente me ha pasado con ayudantes más antiguos que de repente se tiran una pregunta al tiro, al hueso, al callo, y eso es mortal. Es mortal porque de repente te la pueden contestar. Te la pueden contestar y esa respuesta merece una buena nota, pero a lo mejor no ha aprendido o no tiene la posesión intelectual de conceptos que son mucho más importantes para lo que yo digo que es importante, obtener criterio jurídico. Después, una vez que ya salimos del concepto relevante, podemos ir especificando y ahí ya salimos, bueno, ya entendemos que estos conceptos principales lo maneja, es decir, que vamos a poder aprobarlo, que logramos el objetivo. El objetivo es que ya tiene el criterio jurídico suficiente de estas instituciones como para pasar al siguiente ramo. Pero de ahí en adelante empieza la parte buena, digamos, que es ver cuánto sabe y hasta qué nota puede llegar. La universidad, nosotros, en las materias, nos da habilidades que tenemos que impartir a los alumnos. Habilidades que tenemos que impartir a los alumnos en ciertos ramos. Yo, por ejemplo, en Derecho Romano, tengo que impartir la habilidad de la expresión oral y escrita y el pensamiento crítico, ¿ya? Entonces, bueno, ocupar también esas herramientas, evaluarlas no como contenido, sino que también ver si es que fuimos capaces de entregárselos a los alumnos en general. Pero como les digo, no es algo fácil, no es algo fácil evaluar, es algo que requiere prudencia, porque el alumno se está jugando algo para él, mucho más importante o sea, él cree que es mucho más importante de lo que es. De repente, yo me eché un ramo alguna vez y me sirvió muchísimo, pero el alumno en ese momento, uno pasa a ser el viejo tal por cual, digamos, porque me rajó. Y también a mí me gusta hacerlo, por ejemplo, cuando voy a reprobar a un alumno o cuando lo voy a aprobar con una nota deficiente, explicarle por qué, porque de repente dice, pero es que le contesté esto a otro, sí, pero es que eso otro no era tan importante. ¿Y por qué entonces se está poniendo la nota? Intentar explicar. Y obviamente yo pongo 7, feliz, digamos, de la vida. No, el 7 es para Dios, no, eso a mí no me gusta. No hay nada mejor para un alumno que sacarse un 7. Y no hay nada mejor que ponerle el 7 cuando se lo merece. ¿Ah? Se lo merece. Entonces, es algo extraordinario. No sé si queréis decir algo, Ale. Estaba diciendo que ponía pocos 7, pero luego de... y dice que sí la Valentina. Mira la Valentina, te estoy viendo, Valentina. No, solo agregar que yo creo que es súper importante lo que dice Mario, que es identificar qué es lo realmente relevante, esencial, y me parece súper buena la técnica de siempre partir por aquellos aspectos esenciales y luego ir bajando al detalle, pero me gustaría agregar que también otra forma de identificar cuál ha sido el nivel de aprendizaje del alumno es incorporar en esa evaluación alguna pregunta, sea escrita o una evaluación oral, que les permita a ellos usar la materia. ¿Ya? O sea, también una forma de evaluar si es que realmente se comprendió en sus cimientos, más allá del detalle, de la cosa chica y lo específico. Yo comparto eso que señala Mario. A mí no es que no me importe, o sea, y evidentemente que hay uno que maneja un nivel de detalle y todo, y eso va subiendo la nota, por supuesto. Pero cuando uno evalúa, dice, la primera pregunta que se hace uno, en el fondo, es si este alumno pasa o no pasa. Estamos hablando del examen o de la prueba, lo que sea, pero está en esta prueba escrita, está en esta respuesta oral los elementos básicos que yo tengo que certificar como profesor, como ayudante, estamos como certificando que este alumno cuenta con aquellos aspectos, con aquel conocimiento esencial. Yo creo que además de conocer y expresar adecuadamente las instituciones o los elementos esenciales, también es importante que ellos sepan usar de alguna forma, puede ser más compleja o menos compleja, más sofisticada o menos sofisticada, los conocimientos que han tenido en ese curso, ¿ya? Y las formas de usarlo puede ser generando una relación
a lo mejor, entre materias que estaban en distintas partes, así como al principio del semestre y al final del semestre, generar una relación, o, presentarle una situación hipotética y que ellos apliquen, o presentarles una frase o algo y que ellos opinen o la analicen, ¿ya? O sea, esas habilidades que son como más sofisticadas, se llaman habilidades superiores, no sé cómo se llaman, que son más sofisticadas, también sirven para verificar que esa cuestión estructural, ese esqueleto, esté presente. Y ahí habría que hacer dos prevenciones adicionales. Uno, nunca evalúen una habilidad compleja si es que no la han ensayado antes durante el semestre o durante la ayudantía. ¿Ya? Eso es, o sea, tú no puedes tener un curso en que solamente haces clases expositivas, en que solamente ves conceptos, ayudantías en que el ayudante repasa los conceptos, y después llegamos a la evaluación y les ponemos un caso de aplicación. No, ¿ya? O sea, yo creo que es importante cerrar el curso dentro de la evaluación final, a lo menos, con algún tipo de ejercicio que permita evaluar una habilidad compleja. Obvio que la complejidad es distinta en primer año y en quinto año, por supuesto, pero tú no puedes llegar al examen, a la prueba, y eso también piénsenlo cuando preparan preguntas o cuando le mandan sugerencias a su profesor para las evaluaciones. Tú no puedes pedirle al alumno que al momento de la evaluación ejercite o desarrolle una habilidad que tú previamente no has enseñado y dado un espacio durante el semestre para que se ejercite. Y eso es súper importante, y también aquí me voy a repetir, me habrán oído algunos, pero al final del día me retan porque dicen que yo hago ejemplos de cocina y no sé qué cosa, que aprendo a cocinar. Al final del día yo les decía el semestre pasado a mis alumnos, cuando yo les doy una pregunta, análisis de aplicación, etcétera, yo les estoy pidiendo a ustedes usar la materia. Eso significa seleccionar la materia que es pertinente. Todos aquellos contenidos que me ayudan, todos, pero también descartar o prescindir de aquellos que no son pertinentes. Porque está la inclinación del alumno a decir, voy a poner todo, todo, por si acaso. Lo que sobra, ¿cómo es? Lo que sobra no falta, no, ya no, se me olvidó cómo se dice. Por el fondo está la inclinación a poner todo lo que uno sabe. Y parte del ejercicio para poder usar, en el fondo, esos conocimientos es también descartar aquello que no es pertinente. Entonces, cuando uno los evalúa, yo les decía, esto es lo mismo que ustedes tienen distintos ingredientes, que son los contenidos. Entonces, para hacer un queque, ya, entonces tenía harina, azúcar, no sé qué. O sea, yo los evalúo, y la Valentina se ríe, los evalúo por el queque. Entonces, si ustedes me ponen otro ingrediente, otro contenido, vinagre, se echó a perder el resultado. Entonces, es importante que en ese uso del contenido, cuando analizan, cuando resuelven un caso, así como tienen que poner todo lo que es pertinente y de distintas partes y se les permite relacionar, también parte de lo que uno evalúa es que hayan excluido aquello que no aplica y no es pertinente, ¿ya? Porque ese es el resultado. Ya me excedí, perdón, Mario, dale. Está perfecto, está perfecto. Oye, a propósito de eso mismo, yo les quería, bueno, voy a decir casi lo mismo pero cuando uno está evaluando, bueno, vuelvo a repetirlo, ¿cierto? Ustedes tienen que ser lo más prudentes posible, lo que se está jugando para el alumno, para él es muy importante, y lo que decía la Ale es fundamental, o sea, y eso es lo que quería agregar, cuando un profesor va a preguntar lo más relevante, muchas veces lo más relevante es precisamente ocupar todos esos ingredientes. Eh, eh, Les voy a poner un ejemplo absurdo. No absurdo, lo hago muy seguido. Por ejemplo, yo le pregunto, primera pregunta de derecho romano. Clasifique los bienes, ¿cómo se clasifican los bienes? O explíqueme la clasificación de bienes muebles e inmuebles. Votado. El alumno se relaja, dice, aquí me voy. Y lo hacen muy bien normalmente. Pero no ha terminado la primera pregunta importante, porque la segunda es, ahora explíqueme usted, ¿por qué es importante esta clasificación? ¿Por qué la estamos pasando? Obviamente esto lo dijimos en clase, lo hablamos, ¿cierto? Porque es importante la clasificación de bienes muebles e inmuebles. Pero ahí el alumno va a tener que ir a buscar en su esqueleto dónde vimos que era importante esa clasificación. Lo mismo pasa con todo. Bueno, los ejemplos pueden ser infinitos, entonces va a tener que decir, para la tradición, claro, en derecho civil es distinto a la tradición entre bienes muebles, para el pago, el lugar que se tiene que hacer el pago, y ahí tú puedes preguntar tradición, puedes preguntar pago, y vas a ir dándote cuenta si es que el alumno tiene el esqueleto mental de la materia,
y se ha logrado, digamos, y es súper importante, porque parte y tiene mucho que ver con lo que nos preguntaba Gabriela antes, parte de la pega del alumno, parte de la pega del alumno, y que nosotros tenemos que ejercitarlo durante la clase, es que él sepa transmitir ese conocimiento, porque a lo mejor lo tiene, y se equivoca en transmitirlo. Es que no sé cómo explicarlo, profesor. Bueno, es que eso es parte de la pega del alumno, es parte de lo que se tiene que enseñar también a transmitir ese conocimiento. Obviamente la memoria es muy importante para eso, pero hay otras técnicas y ustedes tienen que ir a ver o intentar lograr ver si es que el alumno ha obtenido lo que ustedes querían transmitirle y también evaluar si es capaz de transmitírselo a ustedes, de transmitírselo al profesor, de transmitírselo al patrocinado, de transmitírselo al cliente después. Entonces, es algo que también yo lo evalúo si es que es capaz de transmitírmelo perfectamente, porque a lo mejor yo le entiendo, le digo, usted está hablando de esto, claro, en 1448, lo que es otra persona, pero no me lo dijo, lo estoy diciendo yo entendí, pero él me lo tiene que decir, él tiene que transmitir. ¿Ah? Bueno, no sé qué más, yo eso es lo que tenía pensado hablarle. La verdad es que no sé si te tienen alguna duda, pregunta, consulta, motivación personal, chiste del día que quieran compartir con la Alejandra, sobre todo, que va a ser más útil, pero yo también les puedo ayudar si quieren. ¿Está disponible Hola, para cualquier pregunta? Ahí tenemos yo una. tengo una pregunta. Hola, ¿cómo están? Miren, yo soy ayudante en Derecho Romano 1 y como son novatos, creo que puede pasar que al momento de tomar la evaluación puedan estar muy nerviosos. Entonces, ¿cómo hacerlo en esos casos en que te tocan alumnos que quizás se quedan en blanco o temas así? Fundamental lo que tú decís, es fundamental, bueno, también es una de las habilidades que, como hablamos antes, se adquiere con la práctica, porque cuando uno es profesor recién salido, pucha, da terror. De hecho, a los alumnos normalmente le dan más terror a los profesores recién salidos que los más viejos, porque, porque es una habilidad que se adquiere también. En lo personal, a mí, como profesor de primer año, y normalmente que además es la primera clase que tienen, la de Derecho Romano, y además que voy a entregar información que es dura, digamos, imagínense, yo a algunos alumnos, por ejemplo, en la primera clase me paraba en el pizarrón, me daba vuelta y empezaba a escribir en latín, algo de autor o per judicis arbitrium postulaciones, anoten, y después me doy vuelta y le digo que es broma, obviamente que no les voy a preguntar nada de eso. Pero lo que hago yo en el examen es primero intentar ver si está nervioso. Cuénteme cómo está, digamos, estudió, porque realmente uno lo nota, a mí me han tocado desmayo o sea, una alumna que le pregunto algo y se cae, se va al suelo. Entonces, ahí yo aprendí que había que verificar si la persona está nerviosa o no está nerviosa antes. Intentar a través del lenguaje corporal, eso, o sea, cuando están muy nerviosos es bastante evidente, pero a veces se sientan tranquilas, igualmente están en blanco. Entonces, de repente, no quedarse no quedarse con la primera omisión que el alumno haga, porque yo digo, ¿cuál es su nombre? Y no te lo contesta. Bueno, obviamente que hay algo detrás del conocimiento o no conocimiento, es que tiene un verdadero bloqueo. Entonces, lo que intento hacer yo, por lo menos así como tip, como técnica, es preguntarle de otra cosa. Oiga, nos van a tirar a cuarentena de nuevo, y para que se suelte, para que se suelte. ¿Ah? ¿Y qué opina usted de esto? ¿A dónde vive usted? ¿Le toca la cuarentena o no? No sé, alguna cosa así. Cosa de soltarle, uno se demora muy poco en eso, o tirarle una talla entretenida para que salga de este, que es un acto solemne, la prueba oral, digamos, sobre todo la prueba oral, es un acto súper solemne, donde hay un profesor, donde hay 3 ayudantes, es normal ponerse nervioso, pero es algo que deben superar, y uno tiene que aprender a que lo superen, porque después a mí me toca en la Corte de Apelaciones, en la Corte Suprema, en el Tribunal Constitucional, y uno anda muerto de miedo, pero ya aprendió a que uno puede controlar eso. Entonces, después de ese relajamiento, la primera pregunta puede ser liviana en el tono, no en el contenido, en el tono, porque dice, a ver, ya, siéntese, lo mismo que le pregunté a la alumna anterior, si no lo sabe tampoco, obviamente que el resultado puede ser catastrófico. Y súper importante, para lograr eso, es el profesor no ponerse nervioso.
el profesor no enojarse, el profesor no angustiarse, no deprimirse, no cansarse. Entonces de repente yo paro 5 minutos, oye, paremos 5 minutos, me voy a ir a fumar un cigarro, me voy a tomar una bebida y vuelvo. Digamos, para que nosotros también estemos pendientes a que nuestros sentidos estén en toda su, en la dimensión más correcta para poder darnos cuenta de si el alumno está nervioso o no. Pero es súper importante lo que preguntáis tú, en los alumnos de primer año se nota demasiado. Después los tipos adquieren y después se peinan, digamos, y en quinto año se peinan. Y después ahora yo estoy litigando contra un exalumno, me tocó alegar en la corte y yo me sentí orgullosísimo, porque me acordaba la cara de pescado que ponía en clase de romano, y ahora está litigando contra mí en la corte y lo hizo mucho mejor que yo, fantástico. Entonces uno se siente hasta orgulloso después, pero es algo que hay que exigirles también poder superar. ¿Ale? Sí, yo estoy de acuerdo, o sea, yo creo que nunca, o es muy raro que alguien llegue a la universidad habiendo estado expuesto previamente a algo similar a lo que son las pruebas y los exámenes orales en derecho, ¿no es cierto? Entonces es evidente que se va aprendiendo, es una habilidad que se desarrolla. Uno llega incluso el momento en que, y todavía me acuerdo, que uno está oyendo la prueba oral y en una milésima de segundo en su cabeza dice, si le contesto esto me va a llevar para esta materia y esta materia no me la he estudiado, entonces le voy a contestar esto porque eso me va a hacer, y todo eso pasa en una milésima de segundo, ya, es una habilidad que se aprende y se ejercita. Y yo creo que para los alumnos de primer año, lo más importante, y eso no hay mucho como hacerlo, es que si se sienten con más confianza con el profesor o con los ayudantes, eso ayuda, eso facilita, ¿ya? El nivel de nerviosismo. Entonces, si ustedes previamente como ayudante han tenido una relación y le han preguntado cómo van y no sé qué, cuando ven a ese ayudante sentado en la comisión, eso también les facilita el tema. El tono ayuda mucho, ¿ya? El tono, como decía Mario, es muy importante. Pero siempre tiene que ser planteado y ahí ustedes también tienen que transmitírselo así a los alumnos, que esto es algo que tiene que superarse. O sea, ya en el fondo es buscar la forma de superarlo, tratar de generar un espacio en que tengan con más confianza para no hacerlo tan traumático. Si ustedes también los pueden ayudar, Carla, previamente, no sé, a ensayar, ¿ya? Se sientan y ya, pero ya se expuso, ¿ya? Entonces, y ya que un compañero te interrogue, ayuda porque te estás ejercitando. Si ya un ayudante te interroga, como que se empieza a acercar más a la realidad y bueno, y luego llegará el profesor. Pero también es importante que ustedes les transmitan que esto es algo que dada la profesión que tenemos, hay que superar, que muchos pasan por esto y que finalmente terminan, en la gran mayoría de los casos, superándolo. Eso. ¿Hay alguna otra pregunta de cualquiera de los dos temas que tocamos hoy día? Excelente. Muy bien, Mario. Ya, pues Ya, pues, terminé. chiquillos. A ver, Muchas gracias. explíquenme de forma sencilla un concepto complejo. A ver, vamos a hacer una verificación de aprendizaje. ¿Qué aprendió? Vamos a ver, Ángela, ¿aprendió algo? Sí, claro, o sea, como yo personalmente no soy ayudante, pero supongo, en el mail salía que esto estaba destinado como a la comunidad de derecho. Sí, obvio. Y es para todos los estudiantes. Y yo sé igualmente como ver como los ayudantes, finalmente, que son como mis compañeros que están acá, cómo nos van a hablar a nosotros, porque igual recién estoy en segundo, y he tenido como todo esto online, entonces como otra forma de evaluación, que también nos dicen los profesores, y también con los ayudantes que yo he notado que son bastante más cercanos, y nos hablan por WhatsApp, o nos escriben en Canvas, y eso encuentro que por lo menos a mí yo lo veo del lado de estudiante, aún no de ayudante, eh, como refuerza mucho más la confianza y ha ayudado, por lo menos a mí en las pruebas orales me ayuda mucho más. Yo me acuerdo que en Romano 1 fue la primera solemne que tuve en la universidad y hicieron una reunión en Zoom con los ayudantes y los ayudantes nos hicieron como una simulación de preguntas de solemne.
Y la verdad puede ser que hayamos respondido muy mal, como cosas muy básicas, pero nos decían como, dale, vais súper bien, o sea, excelente, yo te pondría un 6. Entonces como uno llega así como, ¿de verdad voy a tener un 6 en mi primera solemne de la universidad? Y yo creo que eso es como más motivación cuando igual las circunstancias se ven como un poco más adversas. Exactamente, exactamente. Gracias, Ángela. No, y además es más difícil porque tienen menos redes entre ustedes, cuando entraron online, siempre ustedes lo han vivido como alumnos, ¿no es cierto? Se generan redes para estudiar, para compartir, para ensayar, para interrogarse. Y claro, y el sistema, cuando han tenido solo sistema online, si bien hay cuestiones que sirven para subsanar eso, no es exactamente lo mismo. Entonces, yo digo, con mayor razón los ayudantes tienen una responsabilidad, hay una mayor responsabilidad en esos casos. Ya, pues, muchas gracias entonces. ¿Hay que despedirse? Si es que alguien más tiene alguna pregunta, podemos seguir, pero si no, vamos a dar por finalizada la sesión de hoy día de la Escuela de Ayudantes. Vamos a dar un poco de tiempo para ver si alguien se anima. ¿Viste? Y hay que preguntarle, Gabriela. Si me dice, ¿quién tiene una pregunta? Nadie tiene pregunta. Pero si yo le digo a la Valentina Contreras que está ahí, que movió la cabeza así cuando dije que no ponía 7. ¿Tiene algún comentario que hacerle al profesor Correa? No, yo más que nada quiero agradecerle esta instancia también el curso de ayudante, porque en verdad yo estaba anotando todo lo que los profesores dijeron y espero poder aplicar esto en mi curso, porque igual me veo como, no siempre me veo como 100% capacitada para hacer mis ayudantías y siento que esto como que me da las herramientas para al menos mejorar este año. Y eso, muchas gracias. ¿En qué curso, Valentina, estás haciendo la ayudantía? En primero, Historia del Derecho, estoy en los dos. En historia, muy bien. Ya pues. Ya pues muchachos, oye, muchas gracias por la iniciativa. Que estén muy Que les bien. vaya muy bien a todos. Profesora Ovalle, gusto verla. Igualmente, Mario, un gusto.